vamos a realizar una práctica para que ustedes puedan utilizar esta herramienta. En primer lugar, aquí tenemos una base de datos que corresponde a una empresa exportadora de maquinarias agrícolas a las ventas realizadas en el primer trimestre del año. Vamos a seleccionar la tabla, vamos a insertar y desde allí a tabla dinámica. En primer término nos aparece un cuadro de diálogo donde nosotros podemos seleccionar la tabla o rango, que en este caso ya la tenemos seleccionada. Podemos utilizar una fuente de datos externa, como puede ser, por ejemplo, una fuente de datos de Access. También elegimos dónde queremos colocar la tabla, en una nueva hoja que se va a abrir automáticamente, o bien en la hoja de cálculo en la cual estamos trabajando, que es la selección que vamos a hacer en este momento. Por lo tanto, voy a buscar la ubicación, voy a salir del cuadro de diálogo, marco la ubicación y vuelvo a ingreso. Vamos a darle a aceptar. Inmediatamente nos aparecen los distintos campos de la tabla de origen en el armado o en el esquema de armado de la tabla dinámica. Vamos a iniciar con, por ejemplo, ¿qué queremos nosotros saber? Vamos a poner un ejemplo alternativo. Supongamos que yo quiero saber la cantidad de maquinarias exportadas y el detalle de cuántas se vendieron de cada uno. Entonces yo podría poner, por ejemplo, las máquinas en las filas. Y podría poner en cantidad, es decir, en valores, tiene que ser algo que esté relacionado con la cantidad o con números, voy a poner la cantidad. Observen que automáticamente nos aparece cuántas máquinas se vendieron de cada tipo de maquinaria. En este caso utilizamos solo una fila y solo una cantidad, pero también podríamos poner un rótulo de fila, de forma tal de que nos permita saber por país. Entonces yo, imagínense, podría poner el país en el filtro. Este filtro general nos permite saber, por ejemplo, en Australia, qué tipo de maquinaria se vendieron y qué cantidad han sido vendidas. Es decir, estoy utilizando más de un criterio. Estoy utilizando un filtrado general, a su vez una fila y a su vez un valor determinado que en este caso suma la cantidad. No solamente podemos utilizar sumas, sino que podemos utilizar otras fórmulas que luego vamos a ir viendo. Ahora también yo podría poner, por ejemplo, podría elegir que agreguemos en la fila, vamos a poner en la fila el vendedor. Lo ingreso aquí. Fíjense que al mismo tiempo yo observo las máquinas y qué vendedor vendió cada tipo de máquina. Siempre que ustedes tomen dos criterios dentro del mismo rótulo, ya sea de fila o lo mismo de columna, el segundo criterio va a estar bajo la tutela del primero. Aquí nos aparecen estos botones de más y menos que lo que nos está permitiendo realizar, fíjense, es la posibilidad de expandir o de achicar la tabla de datos. Fíjense que aparecen los subtotales, es decir, además del total general nos aparecen subtotales, y estos subtotales pueden ser que uno los necesite o visualmente sean incómodos de observarlos. Entonces, para poder trabajar sobre esto, ustedes van aquí a diseño, y en diseño ustedes pueden elegir si quieren o no que aparezcan los subtotales. Por ejemplo, pongamos que no, o pongamos que aparezcan en la parte inferior, o pongamos que aparecen en la parte superior. Es decir, en diseño ustedes tienen más a la forma estética en que la tabla quieren que aparezca, y en opciones tienen la posibilidad de trabajar todo lo que hace a la lista de campos, es decir, a la parte estructural de la tabla. Como ustedes verán, por ejemplo, vamos a poner el vendedor, lo vamos a cambiar de la fila y lo vamos a poner en la columna para verlo de otra manera esta tabla. Vamos a cerrar aquí para visualizarla mejor, y en este caso yo aquí puedo observar, por ejemplo, en todos los países qué tipo de maquinaria se vendió y por vendedor. En este caso me está sumando, si yo me posiciono aquí, fíjense que me suma el total vendido. Es decir, que este campo está configurado para sumar.
Si yo observo, aquí tengo la configuración de campo, pero yo podría poner, en vez de sumar, que me diga el máximo vendido. Vamos a fijarnos que Peña vendió como en fertilizadoras como máximo vendido 9 y que ese 9 aquí está como la máxima cantidad vendida de Peña, es decir, vendió 9 y vendió un tractor, pero la máxima cantidad es 9. Es decir, que también puedo configurar las distintas fórmulas utilizadas dentro de los distintos campos. Bueno, obviamente todo lo que ustedes tienen aquí es cuestión de que lo trabajen, de que lo interpreten. Lo más importante es que ustedes sepan que la tabla permite la combinación de datos. Y algo importante que no quiero dejar de mencionarles, vamos a volver a suma para observarlo mejor, es la posibilidad de actualizar. Es decir, que si yo cambio un dato en la tabla de origen, automáticamente puedo lograr que se actualice la tabla dinámica que se relaciona con la misma. Vamos a imaginarnos en el caso de Larus, que en Australia vendió 7, vamos a cambiar y vamos a poner que vendió 10 maquinarias para que ustedes observen el cambio, ¿sí? En este caso, que acá tenemos 7, ha cambiado, hemos puesto 10, por lo tanto vamos a ir a actualizar y vamos a poner actualizar. Observen que automáticamente se ha actualizado la tabla. También, algo importante, que ustedes vayan aquí a opciones, ingresen y fíjense, además de la parte estética, vamos a ir a datos y acá tengo actualizar al abrir el archivo. Esto les puede ser muy útil cuando ustedes trabajan con bases de datos externas. Bueno, los demás botones obviamente son cuestiones que ustedes ya han visto, que simplemente tienen que ir ingresando y tratando de amigarse con cada uno de ellos. Otra función muy interesante, además de la tabla dinámica, es el gráfico dinámico. En el próximo video tutorial vamos a visualizar cómo la tabla también puede ser el origen de un gráfico dinámico. Nos vemos enseguida en el próximo tutorial.